primeros 5 versículos de este capítulo 5. Yo quiero que, si lo podemos leer, sígame usted ahí con su vista, Romanos capítulo 5. Y vamos, el versículo 1 es uno de los versículos más conocidos, más reconocidos que hay, ¿verdad? Que hay o que hemos escuchado. Pero vamos a estudiarlo, vamos a escudriñarlo, vamos a sacarle el jugo a estos 5 primeros versículos de este capítulo 5. ¿Lo tenemos? ¿Me dicen un fuerte amén? Amén. Bueno, dice así, leo para ustedes. Justificados, pues, ¿por qué? Por la fe. ¿Qué tenemos? Paz. ¿Para con quién? Para con Dios. ¿Por medio de quién? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? ¿Nos gloriamos en qué? ¿Usted ha pasado por tribulaciones? Bueno. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación que produce, dígale al que está a su lado, paciencia. Paciencia. ¿Cuántos han dicho, Señor, dame? Cuando usted le pide paciencia al Señor, ¿qué le está pidiendo? Dígale al que está a su lado, pruebas. Cuando yo le digo al Señor, dame paciencia, ¿qué le estoy pidiendo? ¿Verdad? Porque ahí lo dice, las tribulaciones que producen. Yo no sé si usted lo había meditado, ¿verdad? Ok. ¿Y la paciencia? ¿Y la paciencia? Prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Qué lindos versículos, esos 5 versículos, hermanos. Si usted empieza a meditar en ellos, hay una riqueza espiritual para su corazón, para su vida, y usted no debería de perderse. Este capítulo 5, hermanos, vamos a hablar de los beneficios de ser justificado por la fe. Hemos recorrido un camino a lo largo del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4 y ahora por el 5 de esta carta que recordemos que fue escrita ¿por quién? Vamos a hacer un repaso rápido. ¿Quién escribió esta carta? Bueno, ¿o quién la? Ok, sí, es que ahí ya el pastor les dio ahí un datito, ¿verdad? La escribió Tercio, pero ¿quién fue el inspirado para esta carta? Pablo, ¿ok? ¿Verdad? Tercio la escribe. ¿Y a quién iba dirigida esta carta? ¿Se acuerdan? ¿A quién, Jessica? A la iglesia, a los hermanos cristianos en Roma. ¿Y por qué les escribió? ¿Ustedes se acuerdan por qué Pablo le escribe esta carta a los romanos o a los hermanos en Roma? ¿Se recuerdan cuál fue el motivo, razón o circunstancia por la cual Pablo les escribe esta carta? ¿No recuerdan? Vamos a recordarlo. Recordemos, hermanos, que en la iglesia en Roma estaba compuesta tanto por judíos, ¿verdad? Cristianos, y por gentiles cristianos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ok. Recuerdan que hubo un momento donde el emperador, empezaron a haber tanto problema, tanto dime y direte en la iglesia y con los cristianos, con los judíos cristianos, que un emperador los toma a los judíos cristianos y los echa de Roma y los exilia por 5 años, ¿verdad? Antes de eso, ¿verdad? Los gentiles cristianos y los romanos cristianos convivían como una sola iglesia
Los judíos le enseñaban a los gentiles la importancia de la circuncisión, la importancia de las leyes, la importancia de todos sus rituales, ¿verdad? Cuando ellos son expulsados, cuando los judíos cristianos son expulsados durante 5 años y luego regresan, había un problema. Los gentiles habían vuelto a retomar el comer cerdo, el hacer ciertas prácticas que para los judíos no eran permitidas, ¿verdad? Como pueblo de Dios. Pero recordemos, hermanos, que los gentiles tenían ciertas prácticas. Después Pablo les dice, no hay problema, ¿verdad? Siempre y cuando no haya un motivo de conciencia para hacerlo. Entonces empezaron a haber problemas y divisiones dentro de la iglesia que estaba en Roma, porque los judíos cristianos se molestaban porque los gentiles cristianos habían dejado ciertas prácticas. Entonces de ahí la necesidad de Pablo de escribir esta, como lo dice el pastor, esta magna carta, ¿verdad? Hablándoles de la doctrina por la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. A partir de ese motivo, hermanos, es que Pablo empieza a escribir esta carta a el pueblo cristiano en Roma. Porque cuando ya nosotros entendemos el motivo de esta carta, entendemos por qué Pablo habla de Abraham, habla de Adán, habla de la ley, habla de la circuncisión, más que en otras cartas, ¿verdad? ¿Por qué? Por ese mismo motivo, porque habían judíos cristianos que ellos querían imponerle, ¿verdad?, a los gentiles: usted se tiene que circuncidar para salvación, usted tiene que cumplir la ley para salvación, usted tiene que comer ciertas cosas, porque si no es condenado. Y es ahí donde Pablo, en el capítulo 1, se presenta. Recordemos que la iglesia en Roma no conocía a Pablo. Pablo no había ido a la iglesia en Roma hasta ese momento. Entonces él se presenta. ¿Y cómo inicia el versículo 1 en el capítulo 1? ¿Qué dice? Vaya, búsquelo, no importa, no hay problema. No corramos, no. 5:1, ¿qué dice? Capítulo 1, verso 1. Ajá. Pablo, ok, ahí se está presentando, ¿verdad?, como el autor de esta carta. ¿Siervo de quién? Y él habla acerca del llamado que él tiene de ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahí lo vimos en la primera lección. Después Pablo le habla a la iglesia, o le escribe con respecto a la condición pecaminosa del hombre en general. ¿Se acuerdan, verdad? Que en vez de adorar a Dios, ¿qué adoraron? Lo creado. Y el hombre empezó a tambalear de pecado en pecado, en pecado, en pecado, ¿verdad? Hasta perder el uso natural, ¿verdad?, de su cuerpo, ¿verdad? Exponiéndose a prácticas sexuales pecaminosas, ¿verdad? Pablo habla y retrata cómo era la condición general del hombre. En el capítulo 2 le habla a ¿quiénes? Habla de la condición también pecaminosa de los moralistas, de aquellos que dicen: no, pero si yo me he visto de cierta forma, yo no he pecado, yo hablo bonito, yo me siento bonito, yo oro, yo ayuno, yo hago, yo. Esos son los moralistas, ¿verdad? Yo no sé si usted conoce a un moralista o ha conocido a algún moralista. Es que yo no peco como ellos pecan. ¿Sabe que todos hemos pecado? Dice la palabra. Y pecamos de diferentes formas, hermano. Pero pecado es pecado, ¿verdad? A veces le tiramos duro a algún pecado, al adulterio. Oh, ese es un adúltero, ese hay que agarrarlo y apedrearlo y saquémoslo de la iglesia. Pero que habla de Dios, o que habla en Gálatas acerca de los ávaros, de las personas celosas, de los celos. Todo eso no es pecado, hermanos. ¿Cuántos celosos o celosas hay aquí? No me levante la mano. Habla del chisme, de la murmuración. ¿No es acaso la murmuración pecado, hermano? Ve como, hermanos, pecado es pecado. Nosotros es que hemos estandarizado el pecado. Este es un pecadito blanco.
Este es un pecadito amarillo. Como si a Dios nosotros pudiéramos, hermanos, hacerle tanta gracia, decirle, ay Señor, es que hizo un pecadito, un pecadito. No, pecado es pecado. Y la paga del pecado, lo dice Romanos más adelante, ¿qué es? Muerte. Pecado es pecado. Y vuelva a ver al que está a su lado. El que está a su lado era un pecador empedernido. Véalo, sin miedo, hermano. El que está a su lado, hermanos, era un pecador empedernido, digno, hermanos, de condenación, digno de estar lejos de la presencia de Dios, porque delante de Dios no puede haber pecado, hermanos. Pero hubo una gracia, sublime gracia, que nos alcanzó, hermanos. No por obras, para que nadie se... No es por lo que usted haga, ¿verdad? Como decía un canto allá viejito, como de los 60, ¿verdad? Hablaba de un accidente, un muchacho que había tenido, ¿verdad? Y iba con la muchacha murió, y él decía, debo de ser bueno para ir ¿a dónde? Al cielo. ¿Sabe que al cielo nadie va por bueno, hermano? Ni al infierno nadie va por malo. ¿Sabe que al cielo van a ir muchos malos? Pero que se arrepintieron de su pecado y alcanzaron la misericordia de Dios. Y sabe que al infierno va a ir gente que hacía cosas buenas, pero nunca aceptaron a Cristo en su corazón. Eso es una realidad, hermanos. Yo no lo estoy inventando. Búsquenla en la Biblia. Capítulo 2 habla a los moralistas y le habla a los judíos de su misma condición pecaminosa como cualquier gentil. Capítulo 3, hermanos, continúa. ¿Se acuerdan aquel diálogo o aquel monólogo que tenía Pablo con un adversario imaginario? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Verdad? Con aquel judío. ¿Es que acaso la circuncisión no sirve de nada? ¿Es que acaso la ley no sirve de nada? ¿Se acuerdan de esos versículos que estudiamos? Y Pablo dice en el capítulo 3, no hay nadie bueno, no hay ni uno solo. Y habla, hermanos, de cómo todo el cuerpo está contaminado. Hablamos de una radiografía espiritual al cuerpo. Dice que ellos tocan, actúan, hacen para el mal, caminan buscando ¿qué? El mal, ven para hacer el mal, piensan para hacer el mal. El hombre caído, hermanos, su condición es de pecado. ¿Cuántos buenos hay aquí? Ni uno somos buenos. ¿Pero por qué hay gente que hace cosas buenas? Bueno, porque obviamente al ser creados por Dios, Él derramó ciertas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Y a veces tenemos tintes de hacer cosas que en apariencia son buenas, porque a veces parecen buenas, pero hay que examinar el corazón. Oh, yo voy a bendecir a mi hermanita que no tiene nada. Y viene y a mí me pasó con alguien, ¿verdad? Me pasó con alguien. Vino alguien y tomó un dinero y le dijo a una persona que está delante mío, tome este dinero. Porque a usted hay que reconocerle eso que usted está haciendo. Y vuelve a ver a los que estábamos alrededor y dice, ojalá que ustedes aprendan y lo hagan también. ¿Qué hay en nuestros corazones? O a veces no lo decimos, ¿verdad? Pero decimos, ay hermana, venga, y ojalá que todo el mundo nos vea, ¿verdad? Como los fariseos, que pagaban hasta para que les tocaran trompeta donde iban a ofrendar. No hay nadie bueno, no hay justo ni uno solo, no hay quien busque a Dios. Nadie. Capítulo 4, el pastor nos hablaba acerca del tema Abraham, recordándole Pablo a esos cristianos, a esos judíos cristianos, que que la salvación no es por obras, ni por la ley, ni por la circuncisión. Y hermanos, vieras que cuando yo estudiaba eso y el pastor no lo hablaba,
me pasó algo curioso. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando hemos estado estudiando eso, que habían cosas que uno ignoraba, ¿verdad? Y a mí me pasaba, hermanos, que cuando yo oía de la ley, yo decía, pero se me hacía un conflicto interno porque no lo entendía y también era perezosa para buscar la respuesta en la palabra acerca de la ley, ¿verdad? Y como Jesús no vino a abrogar la ley, sino que Jesús vino para que la ley se cumpliera y todo este asunto de la ley, y yo decía, ¿pero qué es eso de la ley? Yo no entiendo lo de la ley, no entiendo. Y cuando Pablo habla, ¿verdad? El circunciso se ha circuncidado, ¿verdad? Y todas estas juegos de palabras de Pablo, yo no los entendía. Pero hermanos, cuando ya leo el capítulo 5 de Romanos y nos habla el caso de Abraham específicamente y el caso de David como hombres antes de la venida de Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo fueron salvos? ¿Por medio de qué? ¿Cómo fueron justificados? ¿Por medio de qué? De la fe, ¿verdad? Y es tan lindo, yo creo que yo lo compartía con la pastora un día, de cómo el Señor, hermanos, Dios de verdad que es un Dios increíble. Vean, hermanos, a veces nosotros queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. No lo haga, porque las echa a perder usted. Deje que Dios actúe. Deje que Dios sea el que, Él lo sabe, hermanos. Dios sabe. Dios conoce más que usted y yo. Vean, hermanos, yo no sé cuántos tienen problemas de vista aquí, levanten la mano. Yo tengo problemas de vista. Y es curioso porque yo tenía problemas de vista antes, hace años, de lejos. Y yo veía muy bien de cerca. Ahora me pasa lo contrario. Veo de lejos, pero de cerca, hermanos, me da risa porque yo no pensé que yo iba a llegar un momento a que mis hijas me den un papel y yo tenga que hacer así. Eso yo lo veía como yo lo pensaba para la gente muy viejita. Y yo recién acabo de cumplir 45 años y yo me considero, hermanos, que yo estoy hecho una huila, ¿verdad? Pero cuando, a veces me da risa porque cuando yo digo, mira, yo tengo que leer así, yo, ay Dios mío, ¿verdad? Sabe que nuestra vista como ser humanos, no solo la vista natural, sino la vista de las cosas, hermanos, es muy limitada. Más en el caso de Dios, hermanos, Dios lo ve más allá. Mi vista es muy finita, mi vista es corta, mas Dios sabe, hermanos, y Dios conoce los propósitos más allá que nosotros, que lo que nosotros podemos ver. Y cuando leí acerca de Abraham, ¿verdad? Y cómo el Señor dice que le fue contada su fe como justicia, Pablo le hace un llamado a los judíos y les dice, vea, pongan ojo, porque ustedes muchas veces leen la escritura, pero parecía que no la entienden. Y a veces como cristianos a nosotros nos pasa eso, hermana Patricia. Leemos la palabra y parece que no la entendemos o no la escudriñamos como deberíamos escudriñarlas. Ya vimos, hermanos, que ningún moralista, hermanos, es salvo por lo que hace o no hace. Y sin embargo seguimos pensando que tenemos que hacer cosas para agradar a Dios. Que tenemos que orar, tenemos que ayunar, porque si no Dios se enoja. Seguimos teniendo la posición del moralista. Pareciera que somos ignorantes de la escritura. Y cuando leía eso acerca de Abraham, qué lindo, hermanos, dice la palabra que en el capítulo 15 de Génesis, Dios le cuenta a Abraham su fe como justicia. Dice la palabra que Abraham no había sido circuncidado. Y Pablo le dice a los judíos cristianos, ¿ustedes acaso no habían leído eso? ¿No se habían dado cuenta que la fe que se les contada a Abraham por justicia fue antes de la circuncisión? Es decir, no había requisito con respecto a la circuncisión para ser salvo. Y eso era algo que ellos creían. Hasta el verso 17, capítulo 17 de Génesis, creo, es que Abraham es circuncidado. Pero vea lo lindo. Usted dirá, hermano, ¿pero para qué? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Lo tiene que ver, hermano. ¿Sabe que Dios, hermanos, tiene al pueblo de Israel como su pueblo?
pero que el plan de salvación no era exclusivo para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que le crea, que crea en él, hermano. Tanto el judío como el gentil, tanto el circuncidado como el no circuncidado, hermano. Y en Abraham dice la palabra que son benditas no solo la nación de Israel, hermano. ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera sido circuncidado cuando le fue contado por justicia su fe? Entonces se hubiera invalidado la salvación por medio de la fe. Ya tendríamos que tener una condición de circuncidados, ¿verdad? Obviamente los hombres. Pero qué lindo, hermanos, saber que Dios desde antes, dice, de la fundación del mundo, Él ya tenía un plan y un propósito, hermanos. No es que el hombre pecó en Génesis 3 y Dios dice, ¿y ahora qué hago? No, hermanos, ya Dios todo eso lo tenía. Dice por ahí un personaje fríamente calculado. Oh, y Adán, ¿qué voy a hacer? Falló, Eva falló, ¿qué voy a hacer? No, hermanos, Dios todo lo tiene bajo control. Capítulo 5. Beneficios de ser justificados por medio de la fe. Versículo 1. Justificados, diga conmigo justificados. Si alguno está despierto, si alguno está dormido, diga justificado, aunque sea en el sueño. Justificado, despiértese. Justificados, pues, ¿por qué? Por la fe. Nuevamente, Pablo reafirma la justificación por medio de ¿qué? De la fe. Tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice Martín Lutero, en toda la Biblia es difícil encontrar otro capítulo que pueda igualar este texto triunfal, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo, hermanos, si nosotros lo viviéramos, creo que muchos de nuestros problemas espirituales, dudas y penas, hermanos, se acabarían. Porque muchas veces estamos, hermanos, como dicen, ¿verdad? Como le dicen a los chiquillos, ¿verdad? Buscándole la quinta pata al gato. ¿Cuántas patas tiene el gato, hermano? Pero muchas veces nosotros andamos buscándole y revolcando y revolviendo, hermano. Justificados, ¿por qué? Por la fe. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios. Hasta este punto, hermanos, en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, Pablo nos ha convencido a todos de que el único modo de salvación es ser justificado por la fe sola. Nada de lo que usted haga, hermano. Bueno, voy a diezmar un montón. ¿Eso lo salva a usted? Voy a orar muchísimo. ¿Eso lo salva a usted? ¿Ah? Dígalo con certeza, hermanos. No nos salva. Es que ¿sabe qué es? Que muchas veces, hermanos, tenemos un problema, los seres humanos. Y dice el pastor nos ha enseñado eso. Con respecto a cuando vamos a escudriñar la palabra y a estudiarla, tenemos que primero quitarnos el chip de lo viejo, desaprender lo que hemos aprendido para aprender lo que tenemos que aprender. Porque muchas veces estudiamos la palabra con conceptos previamente, ¿verdad? Recibidos, percibidos, ¿verdad? Porque
de alguna forma, hermanos, en algún momento de nuestras vidas nos vimos expuestos a tipos de enseñanza, doctrinas o dogmas que las tenemos como aquí en la cabeza y no nos permiten de verdad ver a la luz de la palabra, no lo que yo digo, porque lo que yo digo, hermanos, puede que yo falle, sino lo que dice la palabra de Dios, que es inerrante, es infalible, esa sí es infalible, la palabra de Dios. Mi palabra, yo me puedo equivocar, pero la palabra de Dios no tiene error, aunque la gente le quiera buscar el error. Pablo, hermanos, nos ha enseñado el capítulo 1, 2, 3 y 4, hermanos, que la salvación es solamente por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, hermanos, Pablo en el capítulo 5 nos habla de los beneficios. Hay beneficios, hermanos, de la justificación por la fe sola, ¿no? Sí los hay. Dice Romanos 1, 18. Vamos a capítulo 1 ahí en Romanos, verso 18. Dice así, porque la ira de Dios, ¿qué dice? Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley, diga conmigo ningún ser humano, ¿qué va a ser? Justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo hablaba con mi hija, porque todavía, hermanos, hay gente que tiene dudas y son válidas, y si usted tiene dudas, acérquese a alguien, a su líder, a su pastor, y pregúntele, hermano, sin temor. Y mi hija menor me decía, mamá, ¿pero qué es eso de la ley? Porque entonces, ¿para qué Dios hizo la ley? Me hace, ¿verdad? Yo creo que, hermanos, para los que somos padres aquí de adolescentes, levanten la mano. ¿Cuántos padres de adolescentes hay? Poquitos. Hermanos, no tenga miedo a que su hijo le pregunte cosas. Mi hermana Luisa, que también tiene, ¿tu chica qué edad tiene? 12, que es una adolescente. Vean, hermanos, no tenga miedo a que su hijo le pregunte. No tenga miedo que en algún momento su hijo venga y le hable a usted y le diga que él tiene dudas acerca de su fe. No tenga miedo de eso. Y no lo reprenda. Y no lo mande, hermanos, vaya ahora, hermano, vea, como penitencia. No. Dígale, venga, hablemos, porque también yo he pasado por tiempos de duda. Muéstrele a su hijo que también usted, hermanos, por más estoico que se quiera mostrar en cuanto a la fe, también han habido momentos difíciles, ¿verdad, pastora? ¿Sí o no? Porque a veces queremos como que nuestros hijos no nos vean, que a veces fallamos o que tenemos dudas acerca del evangelio. Porque a veces el enemigo quiere venir a sembrarnos dudas. Venga, tómelo y dígale, venga, hijo, hablemos. Y ella me decía, mamá, ¿pero por qué Dios entonces hizo la ley? Y le digo, de ahí muy fácil, mi amor. Se lo ilustré de esta manera. Si usted ve una pared, y hay una pared que está recién pintada, pero no hay ningún cartel ahí, y yo la toco, ¿pasa algo? Bueno, sí pasa algo, ¿verdad? No me voy a ensuciar. Pero se puede decir que no hice nada malo porque no había ningún cartel, yo no me di cuenta. O sea, no es que yo sí me di cuenta que estaba pintada, no, hay paredes que usted las ve y no parece que están pintadas. Usted nada más se recostó, mira, me manché. Pero como no había nada ahí, ¿qué pasa? ¿Yo soy culpable? No, pero, si yo vengo, ¿verdad? Y paso por un lugar y dice cemento fresco, o dice pared fresca, recién pintada, y yo la toco, ¿qué pasa? Quebranté la ley.
Entonces yo le dije a ella, si no hubiera ley, hija, no sabríamos que está malo. Yo sé, ¿verdad? Por una cuestión de ley y de moralidad, que si yo tomo algo que no es mío, eso está bien. Pero si no hubiera ley, ni nadie que me diga que tomar algo que no es mío está mal, yo estoy mal. ¿No? Para eso vino la ley. Para demostrar lo pecaminoso que nosotros somos. No tenga miedo, hermanos, de hablarle a sus hijos. Hábleles. Hábleles. Aunque sus hijos ya estén grandes, hábleles. Si se acercan a usted, hábleles. Porque allá en el mundo hay muchas mentiras que se les quieren dar. Háblele la verdad, no tenga temor de hablarle la verdad. A veces las maestras de escuela dominical, más Magali, me dice, es que a veces los chicos me hacen unas preguntas, ¿verdad? Hermanos, son valederas. Son valederas. Pero hermanos, también nosotros como padres tenemos que darle respuesta, gracias amor, a esas preguntas. Y si usted ya está grande y tiene una pregunta, vaya, hágasela a su pastor, hermano, no se quede con la duda. Porque qué lindo es aprender de la palabra, hermanos. Qué lindo es saber que, hermanos, que el Señor dejó su palabra para que nosotros la escudriñáramos y aprendiéramos. La ley, hermanos, había un decreto legal que nos encontró a nosotros, según estos versos que acabamos de leer, como culpables ante el tribunal. Moralistas, culpable. Judío, culpable. Gentil, había un decreto legal de culpabilidad, que, hermanos, que estaba aquí en nuestra frente. Todos hemos sido culpables. Culpables ante el tribunal de Dios, ante la ley de Dios y ante nuestra propia conciencia. Luego Pablo nos explicó cómo, debido a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que lo hizo por nosotros, la justicia de Dios es dada a todo aquel que cree. Ya Él no nos ve como pecadores, sino que nos ve justificados. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros merecíamos el castigo, pero que Jesús lo pagó. Y ya no somos merecedores de ese castigo, no por lo que nosotros hagamos, vuelvo y repito, sino por lo que Cristo hizo en nosotros. Justificados, pues por la fe, vea que Pablo lo está aclarando ahí, tenemos que paz. ¿Por qué? ¿Sabe, hermano, que hay gente que no sabe allá afuera y tal vez hasta adentro, que estaban en guerra con Dios? Nosotros éramos enemigos públicos de Dios. Yo no sé si usted lo entiende, pero hay gente que no lo entiende, pastor. Usted va allá afuera y usted le dice, usted es enemigo de Dios, y le dice, no, yo no soy enemigo de Dios. Usted le dice a la gente a veces que está aquí adentro, ¿sabía que usted era enemigo de Dios? No, ¿quién? ¿Yo? ¿Cómo? No, yo nunca he hecho nada malo. Éramos enemigos declarados de Dios. Yo no sé si usted lo ha entendido. Yo era enemiga de Dios. Pablo lo dice en el capítulo 3. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo que busque de Dios. Cuando nosotros, vea, hermanos, usted podría decir, es que yo busqué a Dios. No, le puedo decir a usted, primeramente Dios lo buscó a usted. Porque, hermanos, si yo pienso, es que yo fui el que me acerqué a Dios. No, ¿sabe qué fue lo que pasó primero? La gracia de Dios lo alcanzó a usted. Dios lo tocó y usted ahora sí tomó el paso. Pero no fue iniciativa suya, ni iniciativa mía.
porque entonces ya sería por obra. Dice la palabra que la salvación no es por obras, porque si no, yo diría, ve, yo sí, mis hermanos no, ve, yo sí, mi vecino no. Ah, es que cuando hicieron el llamado, yo sí lo acepté. No, ya Dios había actuado en su vida para que usted fuera receptivo a escuchar. Y no es que Dios no toca el corazón de todos, hermanos, Dios tiene misericordia, pero es una decisión al fin y al cabo de cada uno, ¿no? El abrirle o no abrirle la puerta, el recibirlo o no recibirlo. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hablando ya de los beneficios concretos de la justificación, el primer beneficio es que tenemos paz para con Dios. No tenemos la paz de Dios, no es eso a lo que se refiere Pablo. No es que yo tengo la paz de Dios, no, es que ya yo tengo la paz para con Dios, siendo yo enemigo de Él. Este es el primer beneficio, la paz para con Dios. Debido a que el precio ha sido pagado enteramente, hermanos, por medio de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, la justicia de Dios hacia nosotros está eternamente satisfecha. Cristo, hermanos, murió y padeció una vez para salvación. Dice Hebreos, ¿verdad? Una vez y para siempre. Una vez y para siempre, Él se sacrificó por nosotros. Y ese sacrificio, hermanos, fue válido para todos los que estaban antes y para los que vendrán después. Porque se acuerdan, hermanos, Hebreos también va muy relacionado con Romanos. Por eso, aunque no se tiene a ciencia cierta quién es el autor de los Hebreos, muchas veces hay personas, teólogos y estudiosos que creen que fue Pablo, porque hay ciertas congruencias, ¿verdad? Ciertas similitudes entre las cartas de Pablo, Romanos y Hebreos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío tenía que estar haciendo sacrificios continuamente para ser perdonados de sus pecados. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Verdad? Ellos tenían que estar ofreciendo sacrificios. Pero dice el autor de los Hebreos, ya no más sacrificios. Un sacrificio, hermano. Ya no tenemos que estar más ahí viendo a ver qué hacemos. ¿Cómo hago? ¿Debo de ser bueno para ir al cielo? No, un sacrificio. Como lo decía, esto no es la paz de Dios, no es la paz que viene sobre nosotros, sino como la paz que se abre en Filipenses. Vamos a Filipenses 4:7. Hay que hacer la distinción entre la paz de Dios y la paz para con Dios. Filipenses capítulo 4, verso 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que habla Pablo aquí en este verso de Romanos, la paz para con Dios no es la paz de Dios, por lo que les estaba mencionando. Nosotros éramos enemigos de Dios. Había una batalla entre Dios y el hombre. Pero hermanos, por medio de Jesucristo, dice que somos reconciliados con Él. Yo no sé si usted lo logra captar. Y yo le pido al Señor, hermano, que abra nuestro corazón. A veces, yo no sé si al pastor le ha pasado, que como que uno tiene la idea aquí, pero no hay palabras suficientes para que usted pueda entender, hermano, y captar el mensaje. A mí me ha pasado, me quedo corta de las palabras, pero yo le digo al Señor, no son mis palabras, es tu Espíritu Santo que revele a cada corazón. Que de verdad podamos tener la revelación de que éramos enemigos declarados de Dios, pero que por medio de la justificación, por la fe en Jesucristo, hermanos, dice, tenemos paz para con Dios. Ya Él no nos ve como sus enemigos, ya Él nos ve como sus amigos, como sus hijos, como su posesión, hermano.
esta es una paz con Dios. La batalla entre Dios y el hombre, o la batalla entre Dios y yo, la batalla entre Dios y usted, se acabó. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Las últimas palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Si usted no lo entiende, hecho está. Ya se terminó. Por medio de Jesucristo, hermanos, hay paz para con Dios. Ya no hay nada más que hacer. Él ganó, hermanos, y nos ganó a nosotros a precio de sangre. Algunos hermanos, como lo digo, lo mencionaba ahora, a veces hay gente que no tiene ni idea de que estaban en paz, que estaban en guerra con Dios. Son como conductores que ignoran las luces rojas del carro de la policía. Yo no sé si usted ha visto a alguien conduciendo a alta velocidad y va la policía y ellos van, no les importa, ignorantes de su condición. Así estábamos nosotros, corriendo una batalla, hermanos, directo no solamente al infierno, sino a una eternidad sin Dios. Y hermanos, el infierno no debería ser nuestra motivación para buscarle, sino, hermanos, el saber que no estaremos en su presencia debe ser la mayor, hermanos, necesidad de nosotros para buscarle. Por ahí el pastor, que es más poeta que yo, dice, no, ¿cómo es, pastor? No es el infierno para temerte. No sé, algo así dice el poema. Yo no soy poeta, hermanos, ya se dieron cuenta, ni hija de poeta, ¿verdad? Pero el infierno no me debe. ¡Ay, qué miedo al infierno! Yo no sé si usted es de los que, a mí me pasa, ¿se acuerdan? Los que somos más viejitos, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Una canción de Marino, hermanos. Yo me acuerdo, hermanos, mi mamá le gustaba poner la música de Marino full volumen, ¿verdad? Yo no sé si mami se acuerda, pero yo me acuerdo. Una vez había no sé si era una canción de la gran tribulación o del infierno, pero pegaba un grito espantoso, hermanos. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Verdad? Todavía hay gente que de este tiempo tiene un traumilla ahí con esa canción, ¿verdad? Y me acuerdo que mi mamá, como lo ponía a todo volumen y pega ese grito en la canción, y venía entrando un muchacho, yo no sé si vos te acordás, venía entrando un muchacho, ¿verdad? Donde nosotros vivíamos, y donde oyó ese grito, hermano. No, hermanos, el temor al infierno no debe ser mi motivación para buscar a Dios. El mayor tormento, hermanos, no es el infierno en sí. El mayor tormento de aquel que no reconoce a Jesucristo como su único Salvador es estar, hermanos, en una eternidad sin la presencia de Dios. ¿Qué me mueve a mí para adorar y exaltar al Señor? En que yo, hermanos, como dice una canción, y por eso yo oigo mucha música, hay una canción de un muchacho que el Señor le inspiró, dice, solo puedo imaginarme. Hermanos, cuando yo pienso en que solo puedo imaginarme estar delante de su presencia, hermanos, eternamente adorándole, donde dice la palabra que ya no va a haber dolor, ni enfermedad, ni tristeza, hermanos. Yo, Señor, solo puedo adorarte y solo puedo imaginarlo, pero algún día lo voy a ver y estaré cara a cara con Él. Por eso le amo, por eso le sirvo, por eso, hermanos, glorifico a Jesucristo por haberme salvado, hermanos. No el infierno. Qué miedo el infierno. Y hay gente que escribe libros del infierno. Y el chiquitillo le decían a uno, si hace tal cosa, el diablo se lo lleva. Y uno, son cosas, hermanos, que a uno le han metido en la cabeza. No, hermanos, el buscar al Señor no es por temor al infierno, es por temor, hermanos, es terror
horripilante, hermanos, el no estar en su presencia. Cuán dulce es su presencia, cuán rica su presencia. Lo decía un día el hermano, ¿verdad? A veces anhelamos ir a Tierra Santa, hermano, ¿verdad? De acuerdo a lo que el hermano decía. A veces, ay, qué lindo tener, no sé, 3 millones, 4 millones, qué lindo ir a Jerusalén. Y el hermano cuando decía eso, hermanos, a mí el Señor me tocó. Dice la palabra, y hay un canto también que dice, estamos en Tierra Santa. Estamos, este lugar es Tierra Santa, hermano. Y cuando el hermano lo decía, yo decía, Señor, qué tremendo. Esto donde usted está, hermanos, es Tierra Santa. En su casa es Tierra Santa. No espere ir a Jerusalén, hermanos. Hay gente que le da un síndrome ahí raro, ¿verdad? Y va, ay, yo quiero ir a donde está Jesús. ¿Sabe dónde está Jesús? ¿Sabe dónde está Jesús? ¿Y quién está en usted, hermano? No espere ir a Tierra Santa. Estamos en Tierra Santa. ¿Y sabe por qué estamos en Tierra Santa? Porque por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Recordemos que la Biblia no dice que tenemos paz con el diablo, ni paz con el mundo, ni paz con la carne, ni paz con el pecado. La vida, hermanos, aún sigue siendo una batalla para el cristiano. Todo el que quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese cada día, tome su cruz y sígame. Pero hermanos, lo más importante es que ya no tenemos una batalla contra Dios. Todos los días, hermanos, tenemos una batalla con nosotros mismos, con la carne, con el mundo, con Satanás. Pero ya hemos sido reconciliados con Dios. Ya no luchamos contra Dios, sino que luchamos con Él. Amén. Una alma que odia el pecado es un alma que ama a Dios. Nosotros debemos, hermanos, aborrecer el pecado. Porque el pecado nos separa de Dios, hermanos. El pecado nos hace enemigos de Dios. Por eso, hermanos, aunque nosotros pecamos, dice la palabra que nosotros pecamos, porque todavía estamos en este cuerpo, pero no practicamos el pecado. Porque si practicáramos el pecado, seríamos enemigos de Dios. Dice Spurgeon, estoy encantado de saber que el pecado te perjudica y que lo odias. Cuanto más odio al pecado haya, mejor. Un alma que odia el pecado es un alma que ama a Dios. Si el pecado nunca te angustia, entonces Dios nunca te ha favorecido. Hermanos, nosotros debemos de odiar el pecado. Debemos rechazar el pecado. Sigo ahí para ir concluyendo. Romanos 5, leímos el verso 1, verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Este es el segundo beneficio. El primer beneficio es paz para con Dios. El segundo beneficio es que tenemos gracia. Esta gracia. ¿Qué es gracia? El favor inmerecido de Dios hacia nosotros. No es solamente el medio por el cual nosotros somos salvos. La gracia, ¿por cuál medio somos salvos? ¿Por medio de qué? De la gracia, ¿verdad? De la gracia.
sino que, hermanos, también es una descripción de nuestra posición actual delante de Dios. ¿Se acuerdan cómo dice Hebreos? ¿Cómo debemos de presentarnos delante del trono de qué? De la gracia de Dios. Confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. La gracia, hermanos, no es un principio que se muestra en nuestra vida inicial, en la vida cristiana, sino que es algo continuo en nuestras vidas. Todos los días disfrutamos de la gracia de Dios. Estamos firmes, se traduce, hermanos, en un tiempo perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que es un presente continuo. ¿Qué dice? Por quien tenemos entrada a la fe, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Es decir, es algo continuo. No es que estaremos firmes futuro, ni estuvimos firmes, estamos firmes. Es un presente continuo. Muchos cristianos, hermanos, comienzan en gracia, porque por gracia sois salvos. Pero, hermanos, luego piensan, que deben avanzar hacia la perfección y hacia la madurez al tratar con Dios según el principio de la ley. ¿Qué dice Gálatas 3:2? Vamos allá a Gálatas 3:2. El segundo principio es la gracia. El segundo beneficio es la gracia. Gálatas 3:2. Leo para ustedes, capítulo 3, versos 2 y 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír la fe? ¿O por el oír con fe? Verso 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada aprovecha Cristo. Ya como vuelve a enfatizar Pablo esa situación, ¿verdad? Que tenía todavía la gente confundida. ¿Había que circuncidarse? No. Quédense así. La circuncisión no es de la carne, la circuncisión es del corazón. Esa es. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley, porque si se circuncidaban, ¿qué pasaba? Estaban atados nuevamente a la ley. Incumplir un mandamiento de la ley, ¿qué significaba? De Cristo os desligasteis los que por la ley se justifican, y de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Hay gente que empieza por la gracia, por gracia sois salvos, pero luego que empieza a hacer la gente, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a diezmar más, voy a ofrendar más. Empiezan a buscar, hermanos, obras. Y no, vuelvo y repito, no es por obras. Obviamente vamos a obrar bien, ¿no? Porque el Espíritu está en nosotros, pero no lo hacemos, hermanos, en una señal de agradar a Dios. Eso, ¿sabe qué hace? Invalida el sacrificio de Jesús. Imagínese, hermana Socorro, si fuera por lo que yo hago o por lo que usted hiciera, hermana Socorro. ¿Cómo sería nuestra vida, hermana Lourdes, por lo que hacemos? Una gracia firme nos asegura, hermanos,
que la actitud presente de Dios hacia el creyente en Cristo Jesús es un favor, es de favor. Él nos ve en términos de alegría, belleza, hermanos. Él no solo nos ama, sino que le agradamos, porque estamos en Jesús. Y voy a terminar aquí con lo siguiente. Estar firmes en la gracia significa que, y yo quiero terminar y luego la otra semana lo continuamos. ¿Qué significa estar firmes en la gracia? Significa que yo no tengo que probar que soy digno del amor de Dios. Es por gracia, es por lo que Él hizo, hermanos, no por lo que yo haga. Voy a ver qué hago para ver cómo le agrado a Dios, a ver cómo le caigo bien a Dios. Estar firmes en la gracia significa que Dios es mi amigo, es decir, ya estoy reconciliada con Él, ya no soy su enemigo, soy su amigo. La puerta de acceso, hermanos, está permanente abierta en Él. La gracia, hermanos, estar firmes en la gracia significa que estoy libre de la hoja de cuentas. La cuenta ya ha sido pagada. No sé yo si usted entiende eso. Es que, hermana, viera qué malo que era yo, viera qué mala que era yo. La cuenta que usted tenía pendiente está pagada, hermano. No me entendieron. Señor, revélales. Cuando, hermanos, yo entiendo que mis pecados han sido perdonados, que es por gracia que soy salva, yo voy a tener tiempo más de alabarlo que de estarme quejando por mis pecados. Porque yo he entendido, hermanos, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Ah? A veces, hermanos, hay canciones que el pastor siempre nos ha hablado de hacerle teología a la música y demás. A veces hay canciones que de vez en cuando las cantamos aquí, pero la idea, hermanos, y el Señor me lo ha ido enseñando en el camino, es que nosotros debemos de dejarnos de enfocar tanto en lo que yo era, sino en lo que Cristo hizo en mí. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esas canciones? Yo era un gusano, un aquí, un allá. ¿Verdad? Hay gente que todavía está revolcándose en esas cosas. No, yo tengo que recordar lo que Cristo hizo en mí, hermanos, y por eso le alabo, y por eso le glorifico, y por eso yo digo, Señor, gracias por tu obra en la cruz, en mi vida. Cuando yo entiendo, hermanos, que estoy firme en la gracia de Dios, es ahí, hermanos, donde yo vivo una vida de alabanza y de adoración. Pastor Carlos Pérez, la otra semana continuamos desarrollando este tema de los beneficios de la justificación por medio de la fe solo en Cristo.